Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Tirambo. Bueno, voy a hablar de un libro que acabé el otro día, que es, bueno, es de los pocos, de hecho, que no tenía todavía leído. Pensaba que lo había leído, pero todavía no lo había leído, de uno de mis autores predilectos, que es Ramiro Pinilla. Digo que pensaba que sí lo había leído porque, bueno, es un libro de relatos y había leído relatos de él en diferentes volúmenes, ¿no? Fueron reeditados luego también como los cuentos en Tusquets. Bueno, no sé, había leído varios relatos en diferentes sitios y pensaba que toda su parte, toda su novelística o toda su narrativa, mejor dicho, breve, ya me la había leído. Y resulta que no me había leído estos 8 libros, relatos, llamado Primeras historias de la guerra interminable, con esta portada muy bonita, con los colores de la Icurriña, con bueno, pues, un trocito del Guernica de Picasso. Y obviamente la guerra interminable pues es la guerra civil, obviamente. Así que bueno, os podéis imaginar las historias de qué tratan, ¿no? Son 8 historias sobre la guerra civil en Euskadi, o mejor dicho, en Guecho, que es el sitio donde, o el entorno de Guecho, mejor dicho, que es donde siempre escribió. Él vivía aunque era de Bilbao, él vivía en Guecho, en una casita que denominó Walden, como Thoreau, como Henry David Thoreau, en aquel libro, que era uno de sus ídolos. Eh, y este libro no se podría entender sin el resto de la obra de Ramiro Pinilla, ya que ya digo que ese microcosmos de Guecho está muy presente en toda su obra. De hecho, las cosas que suceden en los libros son mencionados en otros, los personajes, las familias, todo está interconectado de alguna manera, ¿no? No quiero decir que se tenga que leer todo para entenderlo, pero sí que hay pequeñas pinceladas de cosas que luego aparecen en otros libros. Bueno, su obra pilar es la trilogía de Verdes Valles, Colinas Rojas, que son, bueno, 3 tomazos enormes en los que cuenta toda la historia o bueno, toda la historia, o muchos años, ¿no? Pues un siglo me parece que cuenta, de la vida de ese microcosmos que es Guecho, de las familias Bascardo, Altuve, y de un montón de personajes que ya digo que luego van saliendo en diferentes cuentos, relatitos, en novelitas. Incluso cuando los personajes son otros diferentes que no tienen que ver con ninguna de esas familias, sí hay referencias también a los Altuve, a los Bascardo, bueno, a ese mundo bueno, pues de ese Guecho, ¿no? Que al final tampoco es tan grande. Y yo creo que eso fue lo que realmente le llamó a él para la atención de hacer su mundo literario, ¿no? Englobarlo en ese pequeño micromundo donde ocurre pues cosas que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo, ¿no? Él va de lo más pequeño a lo universal. Por eso sus historias pueden funcionar tanto aquí como, bueno, pues en cualquier parte del mundo. Como digo, son 8 historias sobre la guerra civil. De hecho, hay las 2 primeras prácticamente van seguidas. Casi podría ser, si hubiese seguido así, casi hubiese sido una novela más que un libro de relatos. Y tengo que decir que, como todos los libros de relatos, a mí siempre me pasa lo mismo. Me ha resultado irregular. No todos los relatos funcionan de la misma manera, y de hecho hay alguno que me parece un poco más pesadito. Bueno, aquí está la lección del 36, no, julio del 36, una lección de historia, 40 grados, Cópula, La Chipinita, Euskera es. Bueno, la historia va contando un poco, las historias, mejor dicho, van contando un poco los diferentes conflictos que hay en, en torno bueno, pues a lo que fue la guerra, ¿no? La mujer que va a ver a su hijo, que está preso y solo sabe hablar en euskera y está prohibido el euskera y no puede hablarlo. La familia que de repente asiste horrorizada a que uno de los hijos decide coger una escopeta para irse a la guerra, ¿no? Bueno, el cura del pueblo. Ya digo, son diferentes historias que tocan los diferentes eh,
conflictos y temas, los diferentes ángulos que hay dentro de una guerra, ¿no? De una guerra, pues lo de las primeras historias es por eso, es un poco al origen de la guerra, ¿no? Y ya digo que es un libro que yo personalmente prefiero las novelas de Ramiro Pinilla. Yo creo que quizá lo que menos me ha interesado de lo que he leído han sido los relatos cortos. El Recuerda o Recuerda, Las andanzas de Chiqui Bascardo. Son libros que están bien, pero que son de relatos y de cuentos, pero yo creo que es la parte que a mí menos me interesa de su obra, de su narrativa. Y ya digo que para mí es fundamental todo lo que escribe. Pero bueno, es cierto que este libro empieza muy bien, pero luego hay alguna historia pues, que me ha interesado menos, ya que, bueno, que me ha transmitido mucho menos que las primeras, ¿no? Por ejemplo. Aún así, es un libro que, bueno, esta es una edición, creo que es una primera edición, no sé ni siquiera qué colección, Arroaga, Luis Aramburu, editor. Esto es una cosa del año 77 y es una primera edición. No sé ahora mismo si esto está reeditado, me parece que no. Pero bueno, es el típico libro que me imagino que estará en bibliotecas y cosas de estas, así que yo lo conseguí por ahí, no sé dónde, en internet, en una página, y la verdad es que es una edición muy chula. Pero bueno, ya digo que estos libros al final se encuentran en librerías o en librerías de antiguas, quiero decir, de viejo que llaman, o en bibliotecas, así que bueno. Y primeras historias de la guerra interminable, de Ramiro Pinilla, yo siempre recomendaré sobre todo la trilogía de Verdes Valles con las rojas, luego salió La Higuera, no sé, los tres últimos que hizo de Samuel Esparta, que eran ya más novela policíaca, Solo un muerto más, Cadáveres en la playa y no recuerdo el otro cuál era, El cementerio vacío. Eh, no sé, es que empiezas a mirar Seno, por ejemplo, Las ciegas hormigas, que fue con el que ganó el Nadal en el año 60. Bueno, pues ya digo que las novelas de Ramiro Pirilla me entusiasman y estos relatos están bien, pero ya digo que, bueno, pues con esos altibajos que tienen por lo general para mí los libros de cuentos. Ahora estoy con otros también de cuentos que también hablaré, pero bueno, más breve todavía que este. Primeras historias de la guerra interminable, Ramiro Pinilla, del año 77, ya digo, un autor bastante desconocido para la calidad de su obra. Así que nada. Venga, nos vemos. Chao.